Buenas tardes. Estaríamos viendo algunos ejercicios básicos de lo que sería la unidad número uno para que puedan resolverlo, ejercicios que tengan que ver con difusividades y que sería contra difusión equimolar y flujo direccional de transferencia de masa. Entonces empezaríamos con el primer tema de manera rápida. Van a ser así como que em, van como que muy generales los ejemplos que vamos a tener, y espero que sirvan para que puedan resolver los ejercicios que tienen ahí en el manual o lo que les toca resolver a cada uno. Empezaríamos con la correlación para difusividades en gases, que se denomina Wilkie-Lee. Entonces, nada más recordando que una correlación como tal de aquí no es una ecuación, simplemente va a dar un valor que sería aproximado. Entonces, esto de aquí va a ser como tal aproximado y se puede calcular de la siguiente forma, que es como la que se encuentra aquí en esta parte, ¿no? Es importante que tengan en consideración que las unidades que se van a manejar para este valor de difusividad son metros cuadrados entre segundo, y que debe de obtener un valor entre por 10 a la menos 4 hasta un por 10 a la menos 6. Si se pasa ese rango de valores, pues entonces estarían teniendo algo pues equivocado, ¿no? Cada uno de los valores, ¿qué es lo que significa? Bueno, se encuentra en la parte inferior: difusividad en metros cuadrados entre segundo, temperatura en Kelvin, masa molar, ya conocen las unidades, va a ser presión absoluta, y esto es newtons entre metro cuadrado, eso significa pascales, separación durante el choque. Todas esas variables las van a encontrar ustedes en unas tablas que son anexos en el formulario, que se llaman constantes de fuerzas. A lo largo del ejercicio vamos a ir viendo cómo leerlas, ¿no? Y otra serie como que temperatura de ebullición, el punto normal, volumen molar, función de choque, constante de Boltzmann, entre otras variables, ¿no? Tenemos un ejercicio en la parte inferior, aquí, el cual estaríamos analizando. Dice: calcular la difusividad del vapor de etanol a través de aire a una atmósfera. Entonces estoy poniendo aquí lo que sería el etanol con su fórmula. Es importante que todos los ejercicios, los especies químicas que ustedes encuentren, pues tendrían que buscarle el nombre y la fórmula. Eso tenían que buscarlo por su cuenta. Y luego obtendrían aquí como tal aire. Bueno, entonces empezamos con lo que sería el primer parámetro. Vamos a poner aquí temperatura. Y eso va a estar en Kelvin. Es importante, una correlación debe de seguir siempre al pie de la letra las unidades que mantiene. Entonces dice que la temperatura siempre tiene que ser en Kelvin. Si el ejercicio dice que son 0 Celsius, 273.15. Y luego dice aire la misma, 3.15. Luego dice presión, esas tienen que estar en pascales. Y esas son una atmósfera, dice ahí. Entonces 101.325. 101.325. Para el caso de la masa molar sería, para el caso del etanol, 46, y para el aire serían 29 aproximadamente. Esos espero que ya sepan cómo calcularlo, si no, revisan rápidamente ahí cómo se calcula una masa molar. Y comenzaríamos con las variables de lo que sería la correlación. Sería R, que sería el radio durante el choque, la energía durante el choque. Y luego, si se fijan, dice el ejercicio: considere el valor de la temperatura de ebullición del etanol como 351. Entonces vamos a poner aquí temperatura de ebullición normal 351 como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros esos valores? Para obtener esa información debemos irnos a lo que sería el formulario. Ya dentro del formulario estarían revisando ustedes la página C80. En la página 80 tienen la parte que son las difusividades. Entonces tienen correlación para lo que sería difusividades de Wilkie-Lee en gases, para Wilkie-Chang en líquidos, que es la que vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a esta parte de aquí, en gases. Terminando la página 80, bueno, sería antes, en la 79. En la página 79 ustedes tienen una tabla que empieza con el nombre de constante de fuerzas. En la constante de fuerzas ustedes encontrarán la información que les está pidiendo para la que serían las correlaciones. Por ejemplo, dice R, que sería el radio el radio de separación durante el choque, estado por nanómetros. Entonces va de la siguiente forma: gas, su energía de activación, su R, y luego la tabla se corta y continúa aquí: gas, energía de activación y su R. Entonces buscamos aire y dice
La epsilon entre K dice que son 78.6 y anotan el dato. Luego dice que R son 0.3711. Y listo, ¿no? Son los dos valores que tendríamos que tener por ahí presentes. Ahora, si buscamos etanol, por ejemplo, aquí no van a encontrar la palabra etanol como tal, pero yo les puse la fórmula ahí, no sé si la miraron, C2H5OH. Este C2, este no es, y pues como tal no se encuentra. Entonces el etanol no está, y cuando el etanol no se encuentra, vamos a revisar rápidamente en el formulario. Dice aquí, dice, entonces se fijan las variables, masa molar ya las tenemos, temperatura ya tenemos, presión ya tenemos, el radio lo tenemos de uno y la K epsilon la tenemos del otro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, si se fijan aquí dice ecuación, dice epsilon AB sobre K es igual a 1.21 temperatura de ebullición. Quiere decir que si yo tengo la temperatura de ebullición y lo multiplico por 1.21, yo tengo el epsilon entre K. Ese dato es el que se encuentra en esta columna. Entonces, cuando nosotros no tenemos el valor de la especie química en las tablas, lo que vamos a usar van a ser una serie de ecuaciones auxiliares. Esas ecuaciones auxiliares son las que se encuentran aquí. La primera sería para la energía epsilon entre K y la otra es el volumen molar del líquido. Entonces, en su columna van a poner volumen molar y estaríamos analizando la segunda tabla de la página 79. Dice volúmenes atómicos y moleculares. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el valor de cada uno de los elementos que conforman a la molécula, a la especie química, vaya, y le vamos a dar el valor que viene en la tabla. Por ejemplo, el etanol dijimos que es C2H5OH, por lo tanto tiene carbón, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿de acuerdo? Y vamos a apuntar la información que se encuentra aquí. Entonces dice carbón 14.8. Dice carbón es igual a 14.8. El hidrógeno es igual a 3.1. Y el oxígeno, dice por ahí, nitrógeno, 1.4. Ahora, aquí arriba viene un título encabezado de tabla. Dice volumen atómico, dice metros cúbicos por cada 1000 átomos por 10 a la 3. Significa que todo el volumen atómico por 10 a la 3 tiene que ser igual a 14.8. Así que solamente el volumen atómico debe ser igual a 14.8 entre el 10 a la 3. Por lo tanto, lo que ustedes escribirían es por 10 a la menos 3. Para todos los casos. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, regresando a lo que sería el apunte para ver lo que es el cálculo. Teniendo el valor entonces de los elementos, nos ponemos a calcular el volumen molar. Volumen molar. Y esto dice de la siguiente manera. Dice que el volumen del etanol tiene que ser igual a 2 veces la cantidad de carbón que hay, más 6 veces la cantidad de hidrógenos, más una sola vez la cantidad de oxígenos. Esto es 2 por 14.8 por 10 a la menos 3, más 6 por 3.1 por 10 a la menos 3, más 1.4 por 10 a la menos 3, como tal. Y el valor de este volumen lo estaríamos calculando. Veamos. Sería entonces 2 por 14.8 3 más 6 por 3.1 a la menos 3
más 1.4 a la menos 3. Y eso a mí me da un total de 0.0496. Ese volumen del etanol lo vamos a utilizar nosotros con la ecuación auxiliar de la correlación. Es decir, nos dice aquí que la separación durante el choque R va a ser igual a 1.18 del volumen a la 1/3. El volumen ya lo calculé. De la misma forma que la energía de activación entre K va a ser igual a 1.21 por la temperatura de ebullición. Esto se puede usar cuando no hay información, no info, en tablas. De cualquier otra forma, tienen que usar las tablas. Entonces decimos, vamos a ponerlo aquí. Entonces R de etanol tiene que ser igual a 1.18 del volumen, que es 0.496 a la 1/3. Entonces vamos a ver. 1.18 por el volumen a la 1/3. Y dice que son 0.4333. 335, ¿no? ¿Y qué unidades tiene? Tiene nanómetros. Y la epsilon K del etanol va a ser igual a, dice aquí, 1.21 por la temperatura de ebullición. Entonces 1.21 temperatura de ebullición. Entonces tenemos la temperatura de ebullición, es el dato 351.4 y es 1.21 por 351.4, por lo que ese dato sería 425.194. Estos dos datos, estos de aquí, los vamos a utilizar para llenar la información de la tabla. Entonces aquí serían 0.4335 y en la parte de abajo serían 425.194. Con esa información entonces yo ya puedo resolver toda la correlación completa. Este de aquí. Solamente tengo que ver cómo se calcula este R subíndice AB y todo este valor. Ok, ¿cómo se calculan esos datos? Vamos a poner aquí para calcular. R subíndice A, subíndice B. Este sería de las con esta fórmula. Entonces R subíndice A, B será igual a simplemente un promedio. RA más RB entre 2. Y esos datos ya los tengo, entonces serían 0. Aquí me estoy equivocando. Esta información es de acá. Este es de acá. Y este va para acá. No sé, está bien. Ok, entonces el A sería 0.4335 más 0.3711 sobre 2. Entonces tendríamos aquí 0.45 más 0.3711 y todo esto va a ser entre 2. 0.4023. Ahora, para calcular lo que sería el epsilon AB sobre K. Para este dato, aquí, si se ve, van a la fórmula, dice epsilon AB, energía de atracción, y se calcula así, simplemente
la raíz cuadrada. Pero yo lo que tengo es epsilon de A sobre K y tengo epsilon de B sobre K. Entonces, si yo calculo epsilon de AB, la fórmula me dice que tengo que multiplicar epsilon A, epsilon B y sacar la raíz cuadrada, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos nosotros a... miren, ¿cómo lo hacemos? Epsilon de A sobre K es igual a... ¿cuánto dijimos que era? 425, 194. El valor que calculamos. Y yo lo que voy a hacer es que el epsilon sobre A lo voy a despejar y me va a quedar 425, 194 por la K de la constante de Boltzmann. Y lo mismo voy a hacer para B. Epsilon de B, ese sí lo tengo en la tabla, 78.6 de K. Y entonces estos valores los voy a colocar en la fórmula. De manera que ahora epsilon AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 425, 194 por 78.6. Y, muy importante, K al cuadrado, ¿no? Porque tenemos ahí las dos Ks. Cuando le sacan raíz cuadrada a un cuadrado, pues va a quedar en la potencia 1. Y ese valor va a salir de la raíz cuadrada y eventualmente yo puedo decir esto. Epsilon sobre AB entre K es simplemente la multiplicación de los dos valores, 425, 194 y el 78.6. Es el mismo efecto. Cuando ustedes resuelven esta parte, entonces vamos a ver qué tendríamos. 425, 124 por 78.6. 182.81. Y si revisamos la fórmula para ver qué más nos hace falta, dice KT sobre epsilon AB. Y nosotros tenemos epsilon AB entre K, o sea, está al revés. Para reacomodarlo, lo que vamos a hacer es voltear la información. Vamos a ponerle aquí una línea para decir que continuamos por acá. Y decimos K sobre epsilon AB tiene que ser igual a 1 sobre 182, ¿no? 1 sobre 182.81, que es lo que estábamos, porque al momento de voltearlos, pues ponemos un 1 en la parte superior. Y la ecuación tiene temperatura. Así que yo multiplico ambos lados por temperatura. Temperatura aquí, temperatura acá. Y aquí me va a quedar KT sobre epsilon AB. Este valor es el mismo de la ecuación. Pero en lugar de poner temperatura aquí, yo voy a poner el valor de la temperatura que tengo en el dato. Y estas son 273. Entonces aquí coloco 273.15 sobre 182.81. Hacen la división. Y esto les da 1.49. ¿Ok? Con el 1.49 regresamos a lo que sería el formulario. Y en el formulario nos vamos a en la página 80 están las ecuaciones. Y en la página que sería en el 81 van a encontrar la siguiente tabla, la siguiente gráfica. Se llama función de choque de difusión. Y lo que vamos a hacer es que ese valor que leímos en la parte inferior de 1.49 va a ser nuestro eje X. Y lo que vamos a hacer es leer ahora un valor en el eje Y de la siguiente forma.
Entonces dice 1.49. Entonces vamos a considerar que esta línea es la del 1. Esta línea es la del 2, 4, 6, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que ser conscientes de que esta gráfica es una gráfica logarítmica. Significa que los incrementos en la tabla no son constantes. Por ejemplo, pueden apreciar que la distancia entre este punto y ese otro punto la mitad no es esta línea. Sin embargo, se va a considerar que esa línea es el equivalente al 1.5. ¿De acuerdo? Entonces decimos 1 y esta línea será la de 1.5, que nosotros tenemos 1.49, prácticamente es ese valor. Vamos a la parte superior, leemos aquí. Cuando subimos, podemos toparnos ya sea con esta gráfica o con esta otra gráfica, o esta curva. Si topamos con la curva a la izquierda, leemos hacia acá, como lo indica la flecha. Si topamos con la curva a la derecha, leemos hacia la derecha, como indica la flechita. Entonces decimos 1.49 más o menos por aquí, y podríamos indicar que tiene un valor de 0.6. Así que el valor de f de la función fkt epsilon ab es de 0.6. Y con eso creo tenemos toda la información completa para resolver la difusividad para el sistema gaseoso. Tenemos las masas molares, ¿sí? Temperaturas, ¿sí? Tenemos el valor de R al cuadrado no, pues tenemos el de R, el FKT y la presión. Entonces lo que sigue, nada más para terminar el ejercicio, es escribir la ecuación, sustituir los datos y encontrar el valor de lo que sería la difusividad. El último paso sería escribir la fórmula completa colocando los valores que tenemos. Entonces sería difusividad de etanol en aire va a ser igual, dice, por 10 a la menos 4, y vamos viendo cómo dice la fórmula. Dice 1.08, vamos a ver aquí, 1.084 menos el 0.249, a lo cual le sacamos el valor, la raíz cuadrada sería 1 entre la masa molar, que son 46, más 1 sobre 29. Cerramos el corchete y luego dice temperatura 273.15 a la 3 medios, y nuevamente la que es la raíz cuadrada es 1 sobre 46 más 1 sobre 29, y sería todo en la parte superior, y luego colocamos la línea para lo que sería el denominador. Entonces dice presión 101.325, dice RAB al cuadrado, ese valor era creo que de 0.4. A ver, ¿dónde quedó? Hacia aquí está arriba, 0.4023, este dato de aquí, 0.4023, ese tiene que estar al cuadrado, y el valor de la función de choque fue el que leímos de la gráfica, el 0.6 por 0.6. Hay que tener nada más cuidado en cómo resuelven la ecuación, la correlación, pero la difusividad de etanol en aire, si hacen el cálculo adecuado, debe de darles aproximadamente el 1.15 por 10 a la menos 5. Las unidades metros cuadrados sobre segundo. El siguiente ejemplo que se va a analizar sería la difusividad ahora en sistemas líquidos. Es importante tener cuidado y considerar que las difusividades no se pueden mezclar. Si se va a calcular la difusividad de un sistema, tienen que ser las dos especies químicas gases, y las dos especies químicas tienen que ser líquidos. Entonces, cuando las dos son líquidos, la correlación se llama Wilkie-Chan, la que vamos a utilizar al menos, y es la que se encuentra ahí en pantalla.
ahora van a ver que en lugar de por 10 a la menos 4 es por 10 a la menos 6. Y los valores promedio de esta correlación son los siguientes. Es por 10 a la menos 9, que puede ir hasta por 10 a la menos 12 metros cuadrados por segundo. Si se pueden ver, es un poco más probable que exista transferencia de masa. Bueno, es más rápida transferencia de masa en un gas que en un líquido. Las variables que ahora vamos a considerar van a ser la viscosidad de la especie química B, es decir, del solvente. Va a haber un volumen molecular, que se calcula igual como lo hicimos en el gases. Un valor de parámetro de asociación, que ese va a depender, bueno, de cuánto vale el solvente. Y en el caso, como lo dice aquí, el apunte dice, en el caso de que ustedes tengan que el soluto es agua, es decir, A es agua, entonces vamos a tener un valor que se llama R, que vale a 1 entre 2.3. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la difusividad hay que multiplicarla por esa R, pero solo en el caso de que A sea agua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar el ejercicio que tenemos propuesto. Se pronostica el coeficiente de difusividad de acetona en agua a 25 y 50 usando la correlación de Wilkie-Chan. El valor experimental es de 1,28 por 10 a menos 9 a 25. Entonces vamos viendo. En este caso es acetona. Entonces la especie química A es acetona, CH3, COCH3. Y B va a ser agua. Por lo tanto, vamos a analizar los valores de la ecuación. Si B es agua, el parámetro de asociación es 2.6. Es el primer valor, ese de aquí. 2.6. Luego tenemos que la masa molar de la especie química B quiere decir que B es agua, por lo tanto la masa molar son 18. Entonces ya tenemos este de aquí. La temperatura, tenemos dos casos. Temperatura 1, que son 25 Celsius. Vamos a ver la temperatura 25 Celsius. Esa temperatura, bueno, no sé aquí en el apunte como tal, pero igual la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar 25, lo vamos a poner como 298.15. Y la otra está en 50, ¿no? En 50. Y estos son 25, 303, 323.15. Son los dos valores que vamos a calcular. Y lo que nos hace falta es viscosidad de la especie química B y el volumen molar del líquido A. Entonces para lograr esos cálculos tendríamos que ir a lo que son al formulario nuevamente. Vemos que en la página 80 tenemos todavía la ecuación de difusividades en líquidos. Y es importante que revisen los títulos en el formulario. Por ejemplo, el 81 tiene que ver con gases. Y el 82 estamos comenzando con la información relevante para lo que son líquidos. Dice, propiedades termodinámicas del agua. Les pongo esta tabla aquí porque con ella pueden utilizarla para calcular la viscosidad. La viscosidad, hay que tener cuidado con las unidades. Y muy importante, si en los ejercicios les pide que la especie química B no es agua, sino es otra sustancia, ustedes van a tener que buscar una tabla para viscosidades de ese solvente. ¿De acuerdo? Entonces dice, a 25 la viscosidad es 0.891. Pero muy importante aquí dice, viscosidad por 10 a la 3 es igual a 0.891. Por lo tanto, viscosidad es igual a 0.891 entre el 10 a la 3, que estaba del otro lado de la ecuación multiplicando. Así que la viscosidad, al menos a 25, tiene que ser de 0.891 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y a 50, otra
consideración es que si no está a temperatura, pues hay que interpolar. A 50 es .547. .547 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Ahora, para calcular el volumen molecular, ese volumen molecular, si se van a la página que sería la 83, van a encontrar esta tabla. Y ese es muy importante, el título final de la tabla. Dice punto de ebullición normal para líquidos. Quiere decir que hay una tabla para líquidos y hay una tabla para gases. No confundan los valores de ambas. La acetona tiene carbón, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces vamos a leer esos valores. Carbón tiene un valor de 14.8. Hidrógeno tiene un valor de 3.7. Y oxígeno tiene un valor de 7.4. Entonces aquí hay que tener cuidado. Si ustedes confunden los valores de los líquidos y gases, los valores elementales van a ser distintos. Y de la misma forma, volumen atómico por 10 a la 3 es igual a 14.8. Por lo tanto, el volumen atómico va a ser igual a 14.8 entre 10 a la 3. Mandado dividiendo y haciendo la resta, entonces por 10 a la menos 3. Si no entienden esa parte, recuerden, todo esto se lee como una igualdad. Volumen atómico por 10 a la 3 tiene que ser igual a 14.8. Yo no estoy buscando el volumen atómico por 10 a la 3. Yo estoy buscando simplemente el volumen atómico. Por lo tanto, tengo que despejar el 10 a la 3. El 10 a la 3 pasa al otro lado de la igualdad. Multiplica de un lado, al otro lado pasa dividiendo. Y entonces sería 14.8 entre por 10 a la 3. Hacen la división y les va a quedar 14.8 por 10 a la menos 3. Bueno, con eso ya podemos calcular lo que sería los valores de la correlación. Calculamos el volumen molar de A. Estos son 3 carbonos más 6 hidrógenos más 1 oxígeno. Entonces el volumen es 3 veces 14.8 por 10 a la menos 3 más 6 veces el 3.7 por 10 a la menos 3 más el 7.4 por 10 a la menos 3. Resuelven el valor y les debe dar algo así como 0.074. Y con eso tenemos toda la información para calcular la difusividad. Entonces, la primera va a ser A25. Entonces vamos leyendo lo que sería la ecuación de la difusividad. Y dice algo así: difusividad de A a B tiene que ser igual a 1.173 por 10 a la menos 16, y luego el factor de asociación, que es 2.6, por la masa molar de B, que sería 18, y todo eso es a la 1/2. Y luego aquí colocan lo que es la temperatura. Para el primer caso 298.15, la viscosidad, que es 0.891 por 10 a la menos 3 pascales segundo, y el volumen, que son 0.074 a la 0.6. Si resuelven, esto les va a dar 1.28 por 10 a la menos 9 metros cuadrados entre segundo. Entonces a 50. Cálculo.
a 50. Va a ser exactamente la misma fórmula, lo único que cambia sería la temperatura, y al cambiar la temperatura ustedes saben que también la viscosidad se ve afectada, así que a menos estos valores son iguales, y repito, cambiamos el valor de temperatura 323.15 y la viscosidad ahora va a ser de 0.547 por 10 a la menos 3 Pascal por segundo y 0.074 a la punto 6. Eso les arroja el valor de 2.26 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces con eso se concluiría la parte de lo que son difusividades para líquidos utilizando la correlación de Wilkie-Chan. El tercer ejercicio selecto para la unidad 1 es para ver el tema de contradifusión equimolar. Entonces cuando nosotros analizamos transferencia de masa vimos que podemos tener dos casos muy sencillos, uno llamado contradifusión equimolar y el otro denominado flujo unidireccional. Y prácticamente lo que estamos analizando nosotros es, voy a poner aquí un esquemita, que si yo tengo un compuesto A y un compuesto B que de alguna manera se están mezclando, es decir que A se mueve en un sentido hacia donde se encuentra B, una contribución equimolar me dice que así como se está moviendo A hasta donde se encuentra B, B también se mueve en el mismo sentido, en el sentido contrario, con la misma magnitud. Es decir, si recordamos cómo denominamos nosotros la densidad de flujo combinado, que es todas las formas de transferencia de masa, todas las formas de transferencia de masa de A tienen que ser igual a todas las formas de transferencia de masa de B, pero con sentido contrario. Eso es lo que nos está diciendo contradifusión equimolar. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Ahora, vamos a resolver un ejercicio muy sencillo que dice que es un tubo uniforme. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro sistema. Entonces está diciendo que es un tubo uniforme de 10 centímetros de largo. Y le ponemos aquí que tiene 0.1 metros. Y nos está marcando que en ese tubo tenemos amoníaco en la entrada, es decir, NH3, que A. Y en la parte del otro lado del tubo tenemos nitrógeno, N2. Ese sería B. Dice, se difunde amoníaco gaseoso en nitrógeno gaseoso. La presión a la cual opera este proceso es presión total 1.01325. Es una atmósfera. Bueno, vamos a quitar el punto y vamos a hacer que son pascales. Y luego nos está marcando que ocurre una temperatura de 298. En el punto 1, es decir, en esta parte, considerando que nuestro sistema se mueve en el sentido de izquierda a derecha, porque en nuestro punto izquierdo tenemos especie química A, ¿de acuerdo? Entonces, considerando que se mueve de izquierda a derecha, en el punto número 1 yo tengo una presión de A en el punto número 1 de 1.013 por 10 a la 4 pascales, y en el punto 2 la misma especie química tiene una presión de 0.57 por 10 a la 4 pascales también. Dice que la difusividad para el sistema es de AB 2.3 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo. En el caso en el que en el ejercicio no les dé la difusividad, pues entonces sería responsabilidad de ustedes calcularla con alguno de los dos métodos que miramos anteriormente. Y le están pidiendo que calculen la densidad de flujo combinado de A y la de B. ¿Cómo saben que aplicarían contradifusión equimolar? Es relativamente sencillo. Si ustedes en el texto no pueden encontrar una descripción que les diga que alguna barrera física les está impidiendo que las dos especies químicas se muevan,
Quiere decir que los dos se están moviendo. En el caso de que encuentren palabras que les indiquen a ustedes que uno no se mueve, entonces no estamos hablando de contribución equimolar, ¿no? Sería el otro caso, flujo direccional. Entonces lo que harían aquí es lo siguiente. Dicen, ecuación de densidad de flujo combinado. Con la ecuación, ustedes la escriben como tal. Tenemos dos especies químicas en el sistema, quiere decir que es Na va a ser igual Na más Nb por la fracción molar, porque es un gas, menos CdAb dYA dZ. Esa es la ecuación completa de densidad de flujo combinado. Y lo que hacen es que van aplicando contradifusión equimolar. La consideración matemática es que Na tiene que ser igual a menos Nb. Por lo tanto, ustedes al sustituir eso, les va a quedar Na es igual a Na menos Na por Ya es igual a menos CdAb de Ya en dz. Así que todo el término de aquí se cancela, se vuelve cero. Y la transferencia de masa o la densidad de flujo combinado es igual a menos CdAb de Ya en dz. Esta es nuestra ecuación con la que vamos a trabajar para este ejercicio. Ahora, antes de sustituir valores tenemos que integrarla. Y decimos lo siguiente. Entonces, Na por dz es igual a menos CdAb de Ya. Aquí, por ejemplo, pues difusividad ya la conocemos y el C sería la concentración de todo el sistema. Si la C tuviera el subíndice A, sería concentración de la especie química A. Como Y tiene el subíndice A, está indicando que es la fracción molar de la especie química A, en este caso amoníaco. Entonces integramos dz menos C de AB, la integral también de YA. Y aquí vamos a colocar los límites. Ponemos de YA1 a YA2, vamos a ver de 0 hasta Z, la longitud del tubo. Y aquí nos va a quedar Na, que sería Z desde 0 a Z, y esto va a ser menos CdAb de YA desde YA1 hasta YA2. ¿De acuerdo? Sustituimos los valores en el teorema fundamental del cálculo. Na sería Z, límite superior menos límite inferior, menos CdAb, límite superior menos límite inferior. Y reacomodamos. Entonces sería Na, aquí sería 0, Z menos 0, sigue siendo Z. Y la Z la vamos a mandar dividiendo al otro lado. Así que este signo menos va a multiplicar al YA2 y lo va a hacer negativo. El mismo signo multiplica al YA1 y como es negativo lo va a hacer positivo. Así que se van a reacomodar. Entonces C de AB YA1 menos YA2 todo sobre Z. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a tomar algunas igualaciones, ¿no? Decimos Na tiene que ser concentración, y la concentración en un gas es presión entre RT. Entonces P sobre RT, eso es concentración.
Esto viene de la ley de gases ideales, donde P es la presión total, T es la temperatura y R es la constante ideal de gases. Decimos difusividad de AB sobre Z, y aquí la fracción molar de un gas es igual a la presión parcial del gas entre la presión total. Esa es la de 1, ¿no? Menos la 2 es presión parcial de 2 entre la presión total. ¿De acuerdo? Y como esta es una presión total, yo puedo cancelar esta presión con esta presión y esta presión. En el caso de factorizarlo, ¿no? De manera que me quedaría algo así. DAB entre RTZ por PA1 menos PA2. Entonces vamos a sustituir los valores y vamos a revisar que las unidades me queden como debe de ser. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces transferencia de masa para A sería igual a difusividad, son 2.3 por 10 a la menos 5. 2.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y luego dice presión de A1 menos presión de A2. Entonces aquí es presión de A1, 1.013 por 10 a la 4 menos 0.507 por 10 a la 4, y los pascales los pongo afuera porque tiene la misma unidad, ¿no? Voy a factorizar la unidad. Divido entre el RTZ, y R es, como les decía, es una constante de gases que ustedes van a tener que escogerla del formulario. En la parte del formulario al final viene una tabla con tablas de conversión del Cengel. Entonces ahí van a encontrar diferentes R's. Van a tomar obviamente las que salen en moles, y para este caso yo voy a colocar una que dice así: 8.314 mol por metro cúbico. Miento, esto es pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Y luego son los 298 Kelvin. Y finalmente el punto 1 metros. Vamos a ver. 298. Ok. Entonces dice: pascal con pascal se cancela. Kelvin con Kelvin se cancela. Y metro cúbico que multiplica metro es metro cuarto. Metro cuadrado entre metro cuarto me va a quedar entre metro cuadrado. Y las unidades van a ser mol entre metro cuadrado segundo. El segundo quedó en la parte inferior. Cuando ustedes resuelven todos estos valores, les quedaría los siguientes. Les quedaría algo así: 4.69 por 10 a la, sería 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 4 mol entre metro cuadrado segundo. Eso es para el inciso A. El inciso B les dice: repita para la transferencia de masa de B. Entonces, el inciso B se calcula de una manera muy sencilla. Si la contradifusión equimolar dice que A y B tienen que ser de la misma magnitud con sentido contrario, significa que B también van a ser los 4.69 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 4 mol entre metro cuadrado segundo, pero esto es con signo negativo. Esa es la manera en que se resolvería una contradifusión equimolar. El último ejercicio que estaríamos viendo de los selectos para la unidad número 1 tiene que ver con flujo unidireccional, que es uno de los casos de transferencia de masa. Entonces para eso tengo el ejercicio número 3 de los propuestos para los temas de contradifusión y unidireccional. Dice de la siguiente forma:
Agua en el fondo de un tubo metálico estrecho se mantiene a temperatura constante a 293 Kelvin. Entonces vamos a colocarle el tubo estrecho. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a indicar que en la parte inferior nosotros tenemos aquí agua. Ok. Bueno. Entonces, dice la temperatura es de 293. Entonces vamos a poner aquí 293 Kelvin. La presión total del aire, que se supone seco, es de una atmósfera. Entonces vamos a poner aquí también aire seco, una atmósfera. El aire que se encuentra aquí, ¿no? Y también tiene la misma temperatura, los 293. Dice, el agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo. Entonces vamos a indicar la trayectoria. Entonces el agua pasa del estado líquido, se evapora y se transporta la materia hasta lo que sería la parte del aire seco. Entonces, el punto número 1 de nuestro análisis sería la superficie del líquido, es decir, esta parte. Y el punto número 2 sería el extremo del tubo donde se encuentra el aire seco. Luego nos indica que ese trayecto, desde el punto 1 al punto 2, es de 0.1542 metros. Esa distancia. Tenemos hasta el punto 2. O medio pie. Y se calcula la velocidad de evaporación en estado estacionario. Nosotros la vamos a calcular en las unidades de kilomoles hora metro cuadrado. Entonces vamos a poner aquí velocidad de evaporación. ¿A qué se refiere con velocidad de evaporación? Bueno, otra de las condiciones de transferencia de masa es que todo cambio de fase se considera un transporte de materia, porque estamos moviendo la materia desde un punto a otro. Entonces, una evaporación como tal va a ser el movimiento de una especie química en estado líquido a una especie química en estado gaseoso. Entonces, esto es transferencia de masa. Transferencia de masa. Y no va a ser otra cosa más que contradifusión. Bueno, densidad de flujo combinado. Ahora, vamos a analizar el caso, ¿no? El agua se encuentra en el fondo y se encuentra en estado líquido y luego se evapora y se mueve en la trayectoria desde el punto 1 hasta el punto 2. Pero el aire seco, el aire se mantiene en la parte superior, es decir, el aire se queda aquí, no se mueve. O sea, el aire no se va a difundir hacia el líquido. En el texto, por ejemplo, o sea, ustedes podrían decir, bueno, tal vez si nosotros bombeamos el aire hacia el líquido, como en el caso de ciertas peceras, por ejemplo, que utilizan bombas de aire para airear el agua, y entonces hay ciertos peces que requieren un poco de oxígeno para poder sobrevivir. Entonces ahí sí ustedes podrían tener una transferencia de aire al agua. Sin embargo, noten que eso es una transferencia forzada. O sea, nosotros estamos obligando al aire a que vaya. Y de manera natural, es decir, a como se está describiendo en este texto, un tubo en el cual tengo los dos puntos y nada más tengo esa parte, pues como tal el aire no se va a meter al agua. Por lo tanto, una especie, entonces A se mueve y B no se mueve. ¿Ok? ¿Qué más dice el texto? La difusividad del vapor de agua a una atmósfera y esta presión a una temperatura es de 0.25 por eso a menos 4 metros cuadrados entre segundo. Si se mantiene isotérmico, la presión parcial del punto A es de 17.5 mililitros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la velocidad de evaporación? Ok, no dice nada más. Quiere decir que A se mueve, B no se va a mover. Y por lo tanto, cuando una especie química se mueve y la otra no, yo tengo el caso de flujo unidireccional. Entonces, flujo unidireccional, su condición matemática es NB igual a 0.
Y eso me va a indicar, bueno, sería importante que viéramos que para poder indicar que es un flujo direccional, en el texto no tiene que aparecer algún indicador de que una especie química está estancada, atrapada, dividida por una membrana, es impermeable. Palabras que de alguna manera les indiquen a ustedes que alguien no se va a mover. Y como en este caso, que ustedes puedan visualizar el ejercicio, que visualicen el sistema y digan, no, es que este no puede moverse, que es el caso del aire. Entonces nosotros nos vamos a lo que sería densidad de flujo combinado. Y la volvemos a escribir. Entonces densidad de flujo combinado de A es igual a NA más NB de YA menos C de AB de YA en DZ. Ok. Como nuestra condición matemática ahora es NB igual a 0, no vamos a indagar mucho en lo que sería la solución de la ecuación, pero nos quedaría lo siguiente. Al sustituir la parte aquí, nos va a indicar a nosotros que la ecuación ahora se va a convertir de la siguiente forma: menos C de AB de YA en DZ sobre Y de B media. Esa sería la ecuación. Entonces la ecuación de trabajo es la que se encuentra aquí, y esta es la condición matemática, la de NB igual a 0. Condición matemática. Bueno, aquí encontramos otra nueva variable, la YB media. YB media. Esa variable va a ser igual a YB media 2 menos YB media 1 sobre logaritmo natural de YB, son YB normales, YB2 menos YB1, así. Esta de aquí es la ecuación auxiliar. Entonces, cuando ustedes tengan el caso de flujo unidireccional, van a tener la condición matemática, la ecuación de trabajo y la ecuación auxiliar. Son las tres ecuaciones que estaríamos utilizando. Ahora, integramos y decimos NA por DZ es igual a menos C de AB YB media por DY. Integran del límite 1 a 2 de 0 a Z de Y1 a Y2 y decimos Z menos 0. Ya con el teorema fundamental tenemos los mismos valores aquí, y aquí sería Y2 menos Y1. Este signo lo vamos a utilizar para multiplicar ambos valores dentro del paréntesis, y todo el resultado de lo que se encuentra en este lado pasa a la derecha dividiendo, de manera que la transferencia de masa va a ser igual a menos C de AB Y, voy a quitar el signo negativo, Y a 1 menos Y a 2 entre, que sería Z, Y media y Z. Ok. Bueno, vamos a ver cómo se calcula Y media. Para calcular Y media yo necesito los valores de las fracciones molares. Entonces, fracción molar va a ser igual, fracción molar de A es igual a la presión parcial de A entre la presión total. Fracción molar de B es igual a la presión de B entre la presión total. Así que para calcular las presiones, las fracciones molares, yo necesito las presiones de vapor, las presiones parciales. Hacemos una tabla donde decimos aquí
¿Cómo lo pondremos? Punto 1, punto 2. Ponemos aquí A, ponemos aquí B y ponemos aquí el total. Y esta línea. Ahí está. Entonces el punto 1 es en la parte de aquí abajo del tubo. Entonces dice ahí en el punto número 1 que el valor que se encuentra de la presión ahí son 17.5 milímetros de mercurio. Esos 17.5 milímetros de mercurio los convierto yo a pascales, por ejemplo, y me da un total de 2.333 pascales. Yo sé que la presión total en el sistema, es decir, en todo el tubo, porque lo marca el ejercicio, es de una atmósfera. Entonces son 101, 325 pascales en ambos lados. ¿Cómo sé, por ejemplo, cuál es la presión de B? Hay una fórmula que dice que la presión total tiene que ser igual a la presión de A más la presión de B en ese punto, la ley de Dalton. Entonces, si yo a la presión total le resto la presión de A, me tiene que dar la presión de B. Y es lo que voy a hacer. Resto a los 101, 325.000, le resto 2.333 y eso me da un total de 98.991 pascales. Ahora vamos al punto número 2. En el punto número 2, es decir, en esta parte, yo tengo aire seco. Aire seco significa que no tiene humedad. Y si no hay humedad, por lo tanto, no existe agua. Entonces, en el punto número 2 no hay agua. Como no hay agua, el agua no ejerce presión parcial. Por lo tanto, su presión parcial es 0. Y la presión total del sistema es 101,325. Por lo que B ejerce toda la presión en el sistema. Así que serían 101,325. Aquí le ponemos pascales. Con toda esta información yo puedo hacer los cálculos de las fracciones molares. Entonces vamos a poner aquí. Entonces Y de A1 sería igual 2.333 pascales entre 101, 325 pascales. Eso da 0.023. Y de A2, 0 pascales entre 101, 325. 0. Y de B1, 98.991 pascales entre 101 y 325. Eso me da 97,6. 0.976. Lleve 2. 101, 325 entre 101, 325. Eso es 1. Y con esos valores ya puedo resolver las ecuaciones que tengo pendientes. Lleve media. Lleve media es lleve 2 menos lleve 1. 1 menos 0.976. Entre el logaritmo natural de lleve 2 entre lleve 1. 1 entre 0.976. Eso da un total de 0.988. Y con eso ya puedo resolver la ecuación
de flujo de contradifusión de flujo direccional para este caso. Y dice así. La transferencia de masa entonces va a ser igual. Concentración otra vez. P sobre RT. Y esto va a ser difusividad de AB por Y media por Z por Y1 menos Y2. Y ya tengo toda la información, la sustituyo y vamos a ver qué queda. P serían 101,325 pascales. Difusividad de A son 2. ¿Cuánto dice que son? 0.25. Entonces 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y aquí sería 0.023 menos 0. R 8.314 pascal metro cúbico mol Kelvin. Y luego aquí sería temperatura, que son 293 Kelvin. Y media, que son 0.988. Y Z, que vale un total de medio pie, que era 0.1542. 0.1542 metros. Eso me da un total de 1.57 por 10 a la menos 4 mol entre metro cuadrado segundo. Pero aquí, por ejemplo, el ejercicio nos está pidiendo estrictamente unas unidades: kilomol entre hora metro cuadrado, así que hay que hacer la conversión. Entonces N, y aquí vamos a poner N en las unidades indicadas. Entonces aquí ponemos N va a ser igual a 1.57 por 10 a la menos 4 mol entre metro cuadrado segundo. Y decimos y quedamos 1000 moles que se encuentran en una kilomol y 3600 segundos que se encuentran en una hora. Con eso cancelamos los segundos y cancelamos los moles para que nos quede entonces el valor. Entonces decimos que finalmente el resultado de las unidades que necesitamos va a ser igual a 3.6 a 5.66 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cuadrado por hora de operación. Sí, como parte del ejercicio, ustedes pueden hacer la sección de las otras unidades en libramol por hora pie cuadrado. Si no recuerdan o no saben, la conversión de una libramol es igual a 0.454 kilomoles.